Bueno, señores, el pacto eléctrico se pospone para su firma en enero. Esta decisión del Consejo Económico y Social se conoce después de que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera emitió un comunicado ayer en el que indicaba que no firmaría, y en ese comunicado hace unas observaciones que son contundentes, pero la posición de no firmar el pacto que se estaba convocando para hoy no es exclusiva de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. El Consejo, el grupo que promueve la defensa por el cambio climático en el país, también emitió un comunicado. Creo que el Consejo Nacional contra el Cambio Climático. Lo que pasa es que el Consejo Nacional contra el Cambio Climático es la institución pública. Entonces, es la organización que promueve la lucha contra el cambio climático, que se llama Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. También emitió un comunicado indicando que hoy no firmaría. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hace evaluaciones, observaciones y representa parte de las instituciones no empresariales que estuvo participando en el pacto, también advirtió que no firmaría. Entonces la pregunta que tenemos que hacer no sé si la universidad, una instancia, el observatorio que pero representaba no. Ok, pues el observatorio de la Universidad de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también nos comunicamos con ellos ayer, no firmarían. Entonces, todos estos sectores, de alguna manera, llaman la atención sobre la forma en que se discutió el pacto y estuvieron haciendo, a diferencia de lo que dice el ministro de Energía y Minas, en términos generales, algunas de las observaciones que ellos hacen se hicieron públicas durante el conocimiento del pacto, que tenían que ver con la lucha de intereses que había dentro del pacto. La falta de transparencia en la información que el gobierno ofreció. Para la Asociación de Empresas Industriales de Herrera no se muestra un calendario de acciones que pueda llevar a resolver el problema eléctrico en el país, y habría que ver. Hablan, por ejemplo, de la falta de discusión de Punta Catalina como una de los instrumentos que ha sido más digamos que defendidos por el gobierno dominicano a la hora de proponer una solución o más bien un elemento que pueda ayudar a solucionar la producción de energía en el país. Punta Catalina no se discutió a lo interno del pacto, pero sobre todo desde el documento de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera se dice que hay un acomodo a los intereses particulares y privados de actores involucrados en la discusión del pacto. Y yo creo que esto, como denuncia, es importante porque en más de una ocasión los sectores sociales que participaron en el pacto sí que llamaban la atención sobre la manera en la que, sobre todo sectores ligados al CONEP, podían defender su posición ahí dentro, pero no necesariamente el documento que se iba a firmar beneficia a los consumidores o defiende los derechos de los consumidores como ellos esperaban. Mira, Amelia, yo tuve la oportunidad de participar en las últimas dos fases del pacto eléctrico. Hay que recordar que el pacto eléctrico está como uno de las metas o de las iniciativas que deben de ser desarrolladas en el país en la Estrategia Nacional de Desarrollo, junto con el Pacto de Educación, que ya se terminó de firmar y aprobar y está en ejecución, y el Pacto Fiscal, que todavía está pendiente y retrasado, porque tanto el Pacto Eléctrico como el Pacto Fiscal no se hicieron en los plazos que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, y ahí mi participación en todo el proceso de debate, sobre todo en la parte de conducción de los debates, me permitió ver algunas cuestiones importantes que deberían ser tomadas en cuenta, sobre todo porque está pendiente todavía un pacto muy importante que es el pacto fiscal. En primer lugar, bueno, es un esfuerzo de 3 años de mucha discusión. Cientos de hombres y de mujeres en todo el territorio nacional hicieron un esfuerzo muy serio de debate porque fueron 4 etapas, una primera etapa de consulta territorial, sectorial y digital, porque llegaban propuestas por
por internet. Una segunda etapa, a partir de toda esa documentación que llegó, miles de propuestas llegaron para ese pacto de discusión en mesas de trabajo, y bueno, las dos últimas, que fue en las que yo participé, fue de debates en asamblea de preplenaria y debates en asamblea de plenaria. Una cosa de entrada que tú pudieras decir que necesariamente tiene que corregirse posteriormente es que no hubo desde el sector social o la representación de las organizaciones de sociedad civil o que pudieran denominarse defensora de los intereses de los consumidores, una estrategia que permitiera una participación activa con propuestas que puedan servir de contrapeso a propuestas generales que salieron en el evento. Hubo una organización que fue desde el sector social. Para contrarrestar a las del empresariado. Exactamente, el empresariado se preparó muy bien. Se preparó durante años y tuvo un equipo técnico cualificado en la discusión a lo largo de todo el debate. No pasó con el sector social. Bueno, yo te voy a reconocer que el Observatorio de Políticas Sociales de la UAS tuvo una participación muy importante y una participación técnica también importante, fue de los que más participaron, pero no hubo una preparación, es decir, hubo mucha asimetría en materia de información, de propuestas, etcétera, etcétera, por parte de los sectores que más podrían defender a los consumidores en ese pacto eléctrico. Luego, en todo el tema de discusión, mira, ahí no quedó un tema que no se pusiera sobre la mesa, incluyendo el tema de Punta Catalina. Y lo puso el Observatorio de Políticas Sociales de la UAS. Ese tema se discutió con la propuesta que llevó el observatorio. Y bueno, no hubo el consenso porque la metodología establecía que se podía construir consenso de una manera y los puntos donde no había consenso quedaban en disenso. En el tema de Punta Catalina, por ejemplo, que se debatió ahí, no se pudo construir el consenso y desde meses antes de que terminara el pacto, el Comité de Lucha contra el Cambio Climático ya había salido y el Observatorio de la UAS había salido, quedaron otras organizaciones del sector social como las universidades INTEC, la UAS, CODUE, Alianza ONG, y siguieron con el tema de la discusión. Y está el tema de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera que estuvo presente, pero por lo menos en esas dos últimas fases que fueron fundamentales, porque ahí era que se iba tejiendo párrafo por párrafo, artículo por artículo, palabra por palabra, cómo iba quedando el pacto eléctrico. Y estas propuestas que presenta la Asociación de Industriales de Herrera, por lo menos en las asambleas de discusión y de debate, no salieron con la insistencia que debieron haber salido. Bueno, yo no tuve la oportunidad, por lo menos en la plenaria, de escucharla. En ese sentido, yo creo que es un pacto que no es el pacto ideal, que no abarca todos los temas que debería abarcar para mejorarse la situación del sector eléctrico en el país, pero tiene algunos aspectos que son aspectos de avance, sin dudas, como el tema de un plan de reducción de pérdidas, que es importante, el tema de institucionalización y eficientización, si se puede decir así, de las sedes, una mayor competencia del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, que ahí quedó claro su alcance y sus facultades importantes, mecanismo de seguimiento a la implementación del pacto, entre otros aspectos que están ahí. Yo creo que se pudo haber avanzado mucho más en el tema de defensa de los consumidores, pero como te dije, no había organizaciones que estuvieran echando la pelea fuertemente que pudieran servir de contrapeso. Obviamente no conocemos el texto, lo que sí es, Javier, la pregunta sería, ¿qué fue lo que se consensuó? Es decir, cuando uno escuchaba previo al anuncio de la firma a sectores, por ejemplo, Milton Morrison, que estuvo representando a la ADIE en más de una ocasión, en entrevistas aquí, antes de salir de ese puesto, llamaba la atención sobre la diferencia de documentos de soporte que tenían los actores desde el inicio.
en su comunicado, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera dice que una buena parte de lo consensuado está ya establecido en la ley de electricidad actual, que incluso la considera de avanzada y lo que indica es que se consensuaron puntos que ya están establecidos por ley, que si se cumplieran, existiera la voluntad política, incluso no necesitarían estar en un pacto. Me parece un punto importante. Claro, no tengo el nivel de información que tú manejas. El plan de reducción de pérdida que no está, que es un compromiso que tienen las distintas instituciones, porque aquí se dice, uno de los problemas fundamentales del sector energético en la República Dominicana tiene que ver con la transmisión, tiene que ver con las pérdidas. Hay compromiso de las distintas instituciones en el pacto eléctrico para reducir con metas claras, anuales, que no existía en nuestro país, las pérdidas que se tiene en el sector eléctrico. Hay temas de carácter ambientales que están ahí también contemplados, a lo que se llegó a compromisos, temas que tienen que ver con transparencia en la información. Por ejemplo, se habla de que las sedes pasan años y no presentan públicamente un informe financiero de sus operaciones. Pues hay la obligación, a partir de este pacto, de que cada año o dentro del propio año, cada determinado periodo, las EDES estén obligadas a rendir cuentas sobre su financiamiento y sobre la operación financiera de estas instituciones. El tema del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, y el rol que tiene que desempeñar de liderazgo en todo este proceso, son de los aspectos en los que se avanzó. Yo te digo, hay muchas cosas que se quedaron, es cierto. El tema de la Superintendencia de Electricidad, se llama la atención sobre la necesidad de despolitizar algunas instituciones que tienen que ver con esta materia, lo cual sería importante porque tradicionalmente creamos puestos o estructuras que luego responden a intereses particulares y no necesariamente defienden los derechos de la mayoría, es decir, de los consumidores. Creo que hacer este llamado es sumamente relevante. Fortalecer la institucionalidad en sentido general. Ahora, llama la atención que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, coincidiendo con otros sectores sociales, entiende que en sentido general el pacto sigue favoreciendo a sectores que tienen intereses particulares dentro del sector y no necesariamente se han defendido los intereses de la población como se hubiera esperado. Claro, tú has explicado una parte importante. Habría que ver cuál es el rol que ha jugado el gobierno en esta discusión, hasta dónde el mismo Estado ha reconocido su papel para, en función de la manera en la que el Estado debe ver al país y su sistema de desarrollo y cómo debe velar también por los intereses de la población. Llama la atención que varias de las organizaciones que defendían los derechos de la población se retiraron o no se sintieron cómodos con la metodología y el mecanismo que se estuvo utilizando, y tras 3 años de discusión tenemos una realidad, es una posposición de la firma para enero, que no sé qué implicaría esa posposición ahora que el gobierno, porque bien pudieron haberlo firmado hoy con esas condiciones, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué se busca? Si se buscaría algún tipo de discusión o comunicación de aquí a enero que pudiera permitir o bajar estos ánimos o que haya algún tipo de nivel de entendimiento entre los sectores que hoy en día decían nosotros no firmamos. Fundamentalmente el que varias de las organizaciones que estuvieron presentes en los debates pues puedan participar en la firma. Hay algunas que no lo van a hacer, ya es un pacto concluido, ya no hay posibilidades de integrar, por lo menos en esta fase, porque hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, un pacto en ningún tema cierra la discusión de ese tema. Un pacto debe entenderse como un punto de partida que debe contemplar avances y continuarse con otras reformas y otros cambios posteriormente, aunque estas reformas, cambios e iniciativas no estén contempladas en el pacto acordado. Lo ideal hubiera sido que estén todas o la mayoría contemplada en el pacto acordado, pero recordemos que un pacto es una negociación y en una negociación hay avances o se toman decisiones
en función de la fuerza que determinados sectores tienen. Y la correlación de fuerza ahora mismo no favoreció a que hubiera el pacto ideal, el pacto que se esperaba, pero yo insisto en que ahí hubo la oportunidad a lo largo de esos 3 años de plantear todos los temas, y esos temas algunos se plantearon, otros no se plantearon, y si no se plantearon fue porque aquellos sectores que entendían esos temas importantes en el marco de la discusión lamentablemente no lo hicieron. Bueno, y hay que esperar. Yo lo que entiendo el nivel de preparación, como tú dices también. Sí, la simetría, la información, conocimiento. Un sector empresarial que tiene mayores capacidades de contratar personas para que defiendan sus posiciones en este tipo de discusión, personas de muchísimo nivel que están exclusivamente para hacer ese trabajo, y en muchas ocasiones eso también tiene que ser tomado en cuenta. Ya algunos de los actores que participaban en estas sesiones de discusión, no necesariamente ligadas al sector social, llamaban la atención sobre este punto, ese nivel de preparación que podía tener el sector empresarial más estructurado, más organizado, con mayores capacidades de tener una persona contratada para eso, mientras que hay un sector social que tiene mayores dificultades para articularse en ese sentido. Creo que esos son elementos a tomar en cuenta para discusiones futuras. Está pendiente la discusión del pacto fiscal. Y lo importante sería que poco a poco sigamos conociendo cuáles serían los puntos de avance de este pacto para que se pueda poner una balanza si se avanzó o no se avanzó en una discusión de 3 años por este pacto eléctrico. Y está pendiente, ya escucharon en esta semana informes sobre la economía dominicana de 2 universidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, INTEC, que hablan sobre la preocupación que genera el endeudamiento de la República Dominicana, el desarrollo, la forma en la que se administra la economía de nuestro país, tanto desde el sector estatal como a nivel privado, las facilidades de desarrollo que tiene la República Dominicana, y llama la atención sobre la importancia que tiene el que de una vez y por todas se siente el país a discutir el pacto fiscal, que no se vayan, que se tomen en cuenta las experiencias del pacto educativo y la del pacto eléctrico para ir mejorando las condiciones de discusiones de este tipo, donde todos los sectores deben participar más o menos en igualdad de condiciones. Sería lo ideal, que no siempre es lo posible. Tenemos que hacer la pausa.